En la humanidad se ha organizado las civilizaciones gracias a una evolución constante del pensamiento. Y es que es un movimiento que causa un devenir, el cual organiza a la sociedad de diversas maneras, haciendo que tengan pensamientos colectivos e individuales que promulguen el bienestar dentro de una comunidad en específico. Bienvenidos. Esta es la historia del derecho y el día de hoy tocaremos el tema de derecho medieval. El derecho en la Edad Media. El derecho en la Edad Media se puede dividir en dos grandes periodos muy importantes también para la historia de la humanidad. El derecho medieval temprano, el cual va desde el siglo V hasta el siglo X aproximadamente, y el derecho medieval tardío, el cual abarcaría desde el siglo XI hasta el siglo XV. Como tal, el derecho medieval temprano estuvo marcado por las influencias del derecho romano, como también de las costumbres germánicas. Estas son influencias importantísimas para el derecho medieval temprano. En primera instancia, el derecho romano, denominado también ratio scripta, eh, que significa razón de la ley o motivo legal, el cual fue un conjunto de leyes y normas las cuales rigieron a la población de la naciente sociedad de Roma desde su creación en el siglo VIII a.C. Hay que añadir que el derecho romano ha alcanzado excelencia en la historia de la humanidad, esto por la justicia de sus soluciones a sus problemas jurídicos, como por la pureza técnica de su razonamiento sobre las adversidades. Un punto muy importante, y es que en el derecho romano o en Roma ya se consideraban que habían líderes los cuales también organizarían a la sociedad como tal. Esto es muy importante porque en el segundo punto, en el cual se trata sobre la costumbre germánica, los germanos no consideraban derecho a la voluntad de los dirigentes de la sociedad como tal y lo que estos ordenan. Para ellos es mucho más importante la conciencia colectiva de lo justo con el convencimiento de la existencia de un orden jurídico. A este mismo orden jurídico, el cual llevaría como nombre y como forma de comportamiento denominado la paz. El irrumpir en contra de esta paz como orden jurídico provocaría una cadena de reacciones penales y procesales. Y pues en consecuencia la humanidad del entorno o la comunidad de ese entorno tendría procesos específicos, los cuales garantizarían que nunca volviesen a irrumpir la paz. En consecuencia, sus creencias y costumbres desarrollan el derecho consuetudinario. Este es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como una norma obligatoria de la conducta de una comunidad. Entonces, los reinos germánicos, como los francos y los visigodos, desarrollarían su propio sistema legal que sería muy parecido, un orden colectivo o una conciencia colectiva la cual ayudaría a obtener esta paz. Pues bien, el derecho en la Edad Media fue alimentado por vertientes literarias y a su vez por ideales y costumbres, estos mismos encaminados a salvaguardar y proteger su creciente forma de vida y los distintos intereses individuales y colectivos de la humanidad de la época. La experiencia de formar el derecho en la Edad Media estuvo acompañada por diversos ideales religiosos de antaño, mismos que se organizarían más adelante atendiendo a una sola realidad teocéntrica, en la que la aceptación de un solo Dios verdadero pasaría a ser un hecho importante en la historia. Una observación bastante importante en esta parte, valga la redundancia,
eh, es que la forma del pensamiento del ser humano tuvo en su momento concepciones religiosas, las cuales, por obvias razones de la historia de la humanidad, no tuvieron un solo punto de creencia o una sola forma de creencia, sino que al contrario hubo diversidad de creencias en las comunidades que estaban en proceso de la evolución. Sin embargo, más adelante, tras la venida del llamado Cristo, se simplificaría un orden el cual sería colectivo e individual y en el que se tendría como un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas y organizador de todas las cosas, por lo que todo tendría que girar alrededor de este Dios que tenía perfumes o aromas morales, los cuales tratarían de organizar a una forma de civilización más racional y ya no en sentidos de la impulsividad o en este caso de lo que normalmente el animal tiene dentro de sí o que es impulso por instinto. Dado el caso entonces, el derecho medieval empieza a evolucionar y se convierte en el derecho medieval tardío, que esto pues obviamente ya lo implican las épocas y que concibe al derecho canónico y el derecho romano como fuentes importantes de autoridad legal. Ya empezamos el sistema de las autoridades y por ende de las jerarquías. Entonces estudiamos un poco sobre el derecho canónico. Este tuvo una influencia enorme en el desarrollo del derecho medieval por parte de la Iglesia Católica. Se refería a las normas y leyes aplicadas por la Iglesia, las cuales recibían las normas de Dios impuestas en el Decálogo, en el Éxodo, en el cual Moisés saca a su pueblo de Egipto para ser liberado. Regulaba no solo la vida religiosa, sino también aspectos sociales y familiares a través de el sentido de la moralidad. Aquí aparece por primera vez el sistema jurídico y su creación fue contribuida por la conciliación eclesiástica, o en este caso también llamado concilio eclesiástico o los diversos concilios eclesiásticos, los cuales pues simplemente fueron reuniones dadas por líderes religiosos, que en primera instancia eran líderes religiosos con pensamientos diversos, por eso de que cada evangelista tenía su forma de visión sobre los aspectos del Cristo ya venido, pero estos también eran concilios para llegar a determinar una forma racional, según ellos, de cómo la humanidad debería vivir desde aquel momento y que marcaría un hito importante en la actualidad. Se centró en la ley de la Iglesia Católica, mientras que el derecho romano se basó en la compilación de leyes del emperador Justiniano. En este entorno ya se habla de una jerarquía, y no solamente de una, sino ya de diversas jerarquías o de una pirámide jerárquica, la cual se construye por intereses individuales en primera instancia y que luego garantizaría la coherencia y la armonía de un grupo de personas, considerando la premisa de que los niveles superiores limitan las acciones de los elementos del nivel inferior, colocando a los habitantes en una sola comunidad junto con sus ideales, junto con sus criterios y su forma de visión sobre la vida. Luego de esto es necesario estudiar al derecho feudal o los derechos feudales. El sistema feudal, en primera instancia, estructuró las relaciones sociales y jurídicas. Los señores feudales, quienes eran dueños de todo por conveniencia, junto con la iglesia, tienen el derecho de gobernar sus dominios, administrar justicia y cobrar impuestos. A su vez, los vasallos tenían derechos y deberes,
que dependían de su relación con el señor feudal. Hincapié. Aquí hay que hacer hincapié y es que la iglesia por conveniencia también dejó que hubiesen líderes distintos a ella e iguales a ella, ¿sí? Los cuales tendrían el poder sobre una comunidad o sobre un grupo de personas que no tienen ningún tipo de poder y ni siquiera tenían poderes económicos grandes. E inclusive sus terrenos, los que serían pues su trabajo, lo que hoy llamamos propio es lo que uno puede trabajar y lo que ellos trabajaban, le pertenecía a los grandes feudales. Durante la Edad Media el derecho se aplicaba a través de las cortes de justicia, que podían ser reales, señoriales o eclesiásticas. Los administradores de justicia, jueces y abogados se profesionalizaban cada vez más. En consecuencia, se crea la necesidad de estudiar los distintos aspectos jurídicos, visualizando las dimensiones diversas del entorno en momentos críticos que implicaran defensa. Esto es importante y hay que resaltar, porque precisamente en aquel entonces todo esto hacía que se profesionalizaran para defender tanto a la corona o al señor feudal, al dueño, como también defender a la misma iglesia. Sin embargo, más adelante, mediante la evolución del sistema jurídico, la defensa sería para todos los que tuvieran vulnerabilidad, sin importar si fuese la corona, la iglesia o si fuese la comunidad en general quien estaba fuera de los poderes del feudal, digamos, en sistema de conveniencias para llegar a estos mismos. Entonces, iniciaremos a estudiar en esta parte sobre las universidades y el derecho común. A partir del siglo XII comenzaron a surgir en Europa las universidades mismas que dieron lugar a los estudios sistemáticos del derecho. Eh, Redescubrieron el derecho romano y lo adaptaron para formar un derecho común que facilitara la unificación de las leyes en diferentes regiones. Vamos ahora a realizar un poco de profundidad sobre los procesos judiciales de aquel entonces, tras haber realizado ya el profesionalismo sobre los ideales que fueron inicio del sistema jurídico. Entonces, el proceso judicial. El proceso judicial en la Edad Media podía ser muy diferente al actual. Muchas veces se basaba en pruebas físicas, también llamadas ordalías o juicios de Dios. Estos juicios eran comunes en Europa durante el siglo V al siglo XVIII. Se creía que Dios intervendría para demostrar la inocencia o culpabilidad de un acusado. Estoy hablando precisamente de las ordalías. Esto determinada por la llamada Inquisición, que rechazaba todo aquello que fuera en contra de la voluntad de Dios, entendiendo entendiendo o entendida desde los conceptos de la iglesia. Algunos ejemplos de pruebas físicas, o en este caso de las llamadas ordalías, fueron, en el caso de la ordalía del agua, se lanzaba al acusado al río y si éste flotaba en el agua, era, era culpable, mientras que si se hundía, era inocente. Esto podría significar como algo contrario, porque pues si una persona llega a hundirse, y en este caso es inocente, puede llegar a morir. Entonces es ahí donde la iglesia determinaba que la persona encontró gracia de Dios y que su muerte significaba el encuentro con ese Dios verdadero, por lo cual la familia, que ya de por sí había sido involucrada en la cosa de la acusación, valga la redundancia, del acusado,